Muy buenos días, chicas de tercer año medio. Esta clase está orientada para ustedes principalmente en el tema de los grupos funcionales. Pues bien, como saben, esta unidad viene enfocada en el área de la química orgánica. Y como ya lo vimos en clase, la química orgánica tiene un elemento principal o el elemento VIP de la tabla periódica con el que trabajaremos, que es el carbono. De aquí en adelante, tal como lo vimos nosotros en los compuestos hidrocarbonados, o más conocido como los hidrocarburos, que vimos el año pasado, nuestro elemento estrella vendría siendo el carbono. En este caso, cuando nosotros trabajamos con los grupos funcionales, también tenemos el elemento primordial al carbono. ¿Por qué? Porque sigue siendo una rama de la química orgánica. Dijimos también que dentro de este grupo funcionales seguirá siendo nuestro carbono el elemento principal. No obstante, acá ya no solo se va a unir con carbono e hidrógeno como en el caso de los hidrocarburos, sino que en este caso de los grupos funcionales, este carbono también se va a unir a diferentes elementos, dando principalmente tres grandes grupos, que eran los oxigenados, los halogenados y los nitrogenados. Nosotros ya vimos y estudiamos los compuestos de los halógenos. Los halógenos están formados por los elementos de la tabla periódica del grupo 17, en donde destacan principalmente los elementos como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Ya? También alcanzamos a ver dentro de los compuestos oxigenados el grupo perteneciente al alcohol. Pues hoy, siguiendo el orden de la guía que les alcancé a entregar en clases y lo puesto en el PowerPoint, hoy día comenzaremos con un grupo funcional nuevo que se conoce como el grupo éter. Pues bien, entonces comenzamos la clase de hoy con el grupo funcional éter. Primero, sigue siendo un compuesto orgánico, puesto que en su estructura tiene principalmente el carbono, porque está formado por cadenas también carbonadas, pero en el caso del éter corresponde a un compuesto oxigenado. ¿Qué significa que esté dentro del grupo de los oxigenados? Que dentro de su estructura él cuenta con el oxígeno. ¿Qué más podemos decir de este grupo éter? Este grupo éter tiene una estructura principal, una estructura general, que va a ser, digamos, lo más importante para poder reconocerla. Su estructura es bastante sencilla. Tengo un átomo de oxígeno que une, a su vez, dos radicales carbonados. Para diferenciar los radicales le pondremos a uno el número 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es su estructura o su forma general. Este éter se identifica de este modo. Y yo, al igual que todos los compuestos de los grupos funcionales o los compuestos orgánicos, tienen un modo para nombrarlos. ¿Cómo se nombra el compuesto éter? De acuerdo a la fórmula que ustedes ven arriba, yo nombro primero siempre los radicales de primera instancia. Nombro los radicales por orden alfabético. Y termino con el nombre de la cadena principal. Como este grupo es éter, para no complicarse la vida, en este caso los químicos simplemente le denominaron al grupo funcional de la cadena el grupo éter. Vamos a ver un ejemplo para que lo puedan entender bien. Primero vamos a aprender a identificar este grupo éter. Vamos a poner un ejemplo. Voy a tener una cadena carbonada. Cadena carbonada, ¿por qué? Porque tengo en su estructura
los grupos de carbono. Aquí tienen un ejemplo de una cadena. Esto sería una cadena hidrocarbonada normal si es que no tuviera ese oxígeno al medio. Como tiene ese oxígeno, pertenece entonces al grupo de los éter. ¿Cómo nombro esta cadena? En este caso, mis radicales o ramificaciones son dos cadenas que están formadas por dos carbonos. Si hacemos un poco de memoria, nosotros teníamos una tablita que ustedes aprendieron supuestamente el año pasado. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Que la recitamos en clases varias veces. Era met, et, prop, but. Que eran los prefijos para las cadenas carbonadas. En este caso, como tengo un carbono, dos carbonos, va a ser un compuesto con la ramificación o el radical etil. Si ustedes ven, esto es simplemente un etil. Y el del otro lado también es un etil. Como yo para nombrar mi cadena tengo que nombrar los radicales primero y termino con la palabra éter, esta cadena se llamaría etiléter, ¿cierto? Sin embargo, ustedes saben que cuando se repiten los radicales, simplemente se le pone el sufijo, el prefijo, perdón, de la cantidad de etiles o de radicales que se repitan. En este caso, como se repite dos veces, simplemente se va a llamar dietiléter. Este compuesto es entonces por orden alfabético, como solo tiene uno, va a ser simplemente dietiléter. ¿Ya? Que es el compuesto que teníamos ahí. Vamos a ver otro ejemplo ahora en donde las cadenas carbonadas no sean iguales. Vamos a partir por un ejemplo bastante sencillo. Y en este caso lo vamos a hacer del mismo color para que ustedes logren identificar. Yo aquí tengo una cadena, igual que lo conversamos anteriormente. Esta cadena sin ese oxígeno sería una cadena hidrocarbonada normal, pero tiene un oxígeno en medio, en donde tengo un radical para un lado y otro radical para el otro lado. Si yo nombro los radicales, o para nombrar la cadena completa, tengo que nombrar este radical, este o este y este, cual alfabéticamente vaya primero, y termino con la palabra éter. En este caso, esta molécula se llama metil. ¿Por qué metil? Porque tiene un carbono. Y el otro radical, que ya lo vimos anteriormente, tiene dos carbonos, por lo tanto simplemente se llama etil. Ahora tengo que armar el nombre completo de la molécula, teniendo sumamente claro que van los radicales por orden alfabético y termino con la palabra éter. Radicales por orden alfabético y termino con la palabra éter. Si voy a digamos, al alfabeto, tengo que ver quién va primero, la E o la M. Como ya sabemos, quien va primero es el E, de etil. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar etil, metil, éter. De ese modo nombramos completamente la molécula. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a utilizar la estructura de líneas. Si yo hago esto, tengo que contar los puntos para saber la cantidad de carbonos que tengo en esta molécula. Esta línea es la línea de enlace entre el oxígeno y el carbono que está aquí. Por lo tanto, aquí tengo un carbono y el de la punta es otro carbono.
Exactamente lo mismo que ocurre en el otro lado. Un carbono y otro carbono. Si yo cuento de acuerdo a la cantidad de carbonos de estos radicales, esto va a ser un etil y esto va a ser un etil. Por lo tanto, esta molécula va a ser exactamente la misma de la que teníamos arriba. Oxígeno, un carbono, dos carbonos, oxígeno, un carbono, dos carbonos, y se repite exactamente lo mismo para el otro lado. El nombre de esta molécula va a ser simplemente dietil éter. Vamos a hacer un ejercicio más para que les quede claro el compuesto del éter. El ejercicio que vamos a ver a continuación es este. Ya. Tengo un compuesto, nuevamente lo primero que tengo que hacer es observar la molécula y clasificarla. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, que era la clasificación de lo que llevamos. ¿Será un hidrocarburo? No, porque un hidrocarburo tiene solo carbonos e hidrógenos. En este caso no es un hidrocarburo porque tiene oxígeno. Ok, sabemos que no es hidrocarburo. No es un hidrocarburo, por lo tanto va a ser un grupo funcional. Dentro de los que hemos visto, vimos primero los halógenos. ¿Será un halógeno? Recordemos que el halógeno se caracterizaba por tener los elementos del grupo 17 de la tabla periódica, que eran flúor, cloro, bromo, yodo. En este caso no tengo flúor, no tengo cloro, no tengo bromo, no tengo yodo. Por lo tanto, un halógeno no es. Sabemos además que tiene un oxígeno. Por lo tanto, es un elemento que está dentro de los compuestos oxigenados. Y nosotros vimos hace un tiempo atrás los alcoholes. Pero nosotros vimos en el alcohol que para identificarlo tenía una O, pero tenía además... Ahí sí. No puedo enfocar. Ahí sí. El alcohol tenía además un hidrógeno, tenía un OH. Este oxígeno está absolutamente solo, por lo tanto, tampoco es un alcohol. Y como nosotros ya vimos la estructura, responde claramente a la estructura que habíamos visto antes del compuesto éter. Radical o radical. Radical o radical. En este caso, nuevamente contamos los carbonos de un lado, del otro, y terminaremos con la palabra éter. En una de las cadenas tengo 3 carbonos, por lo tanto será un met-et-prop, un propil. Este lado va a ser un propil. Y en el otro lado tengo un met-et, va a ser un etil. Nuevamente tengo que ordenar estos compuestos de acuerdo a su alfabeto. Y si lo ordenamos alfabéticamente, vamos a tener que este compuesto será un etil, propil, éter. ¿Por qué? Porque en primera instancia nombro los radicales terminando con la cadena principal, que en este grupo funcional es el éter. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio más. 1, 2, 3, 4. Oxígeno. 1, 2. Nuevamente simplemente cuento los puntos. 1, 2, 3, 4. Va a ser un butil, met-et, etil. En este caso yo tengo, ahí sí enfoqué, la B y la E, terminando con el éter.
Si tengo la B y la E, ¿quién irá antes del alfabeto? Pues obviamente dentro de estos dos radicales va a ir primero el butil, después viene el etil, la B, la E, y termino con el éter. Me falta el tilde. Butil, etil, éter. Por ahora entonces este sería el video para que ustedes repasen los compuestos de los éteres. En el PowerPoint, que ahora estoy tratando de ponerlo, espérenme un segundo. Ejercicios, hay unos ejercicios que están puestos que me parece que también están en la guía y vienen con sus resultados. Lo hacen y después comprueban con los resultados de sus ejercicios. Nuevamente recuerden que cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo electrónico del colegio y subiré a continuación la clase de los aldehídos. Que estén muy bien, cuídense y lávense las manos a cada rato. Nos vemos. Saludos.